porque hay que retomar algunas de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para decir que las cosas sí están cambiando en México. Y mire, yo que tengo tantos años viviendo en Estados Unidos, le puedo asegurar que antes a muchos políticos se les premiaba o se les daba como consolación un nombramiento de embajador o de cónsul, y dependiendo del lugar al que se quisieran ir a vivir, a mamar del erario. Bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le recuerda a esos que dicen que las cosas no están cambiando en México, que ya no va a haber estos premios políticos. Era el colmo ver a exgobernadores, era el colmo ver a diputados, a senadores con nula experiencia en la protección de los mexicanos en el extranjero, con nula experiencia diplomática para mover los temas de México en el extranjero, premiados y viviendo como faraones. Nosotros en Sin Censura pusimos el dedo en la llaga en una mañanera frente a Marcelo Ebrard. Le expusimos también al presidente Andrés Manuel López Obrador de esta vida faraónica en consulados y embajadas. Bueno, pues a eso se refirió hoy en la mañanera en Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí sí que queda perfectamente aquello de Sin Censura de le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. En el caso de los consulados, yo tomo nota, voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se informe sobre esta situación que nos está planteando. Sí es de nuestro interés, es una prioridad que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos protejan a nuestros paisanos, que actúen como procuradurías de defensa de los migrantes, de nuestros paisanos. Y hay una renovación que se está llevando a cabo. Se están cambiando a los cónsules, se está procurando que sea gente profesional y vinculada, que tenga convicciones y que le importe la situación de nuestros migrantes y que se aplique para que no haya malos tratos y se proteja a nuestros paisanos. Eso lo estamos haciendo. Ya se termina de que van a ir de cónsules los políticos. ¿Saben cómo era antes, verdad? Que si le iba mal a un político, lo podían mandar de cónsul, ¿sí? O a una embajada. Eso estamos evitándolo. Es como los delegados de los gobiernos, del gobierno federal en los estados. Le iba mal a un político, y a ver, vete de delegado del seguro, del ISSSTE, de agricultura, de lo que fuese. Ya no hay delegaciones en los estados. Eso también debe de quedar muy claro, que habían como 40, 50 delegaciones en los estados. Nos cuesta trabajo. Bolas. Vaya declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también le doy la bienvenida a la transmisión a nuestro buen amigo Rafa Herrera, nuestro corresponsal en Palacio Nacional. Hoy pues estamos al pendiente de la mañanera en Hermosillo, pero mi querido Rafa, es una declaración que seguramente dejó la víbora chillando en el seno de los partidos políticos que precisamente pagaban favores políticos con embajadas y consulados. A más de uno de los ex embajadores, de los ex cónsules, les ha de estar ardiendo el sisirisco. Te saludo con mucho gusto, Rafa. Hola Vicente, Toño, Ceci, Don David, todo el equipo de Sin Censura y toda la gente que nos está viendo y escuchando. Pues sí, lo dices muy bien, Vicente. Esto es lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que les va a arder y les seguirá ardiendo estos años y por décadas, Vicente. Pero algo bien importante, Vicente.
le está dando seguimiento a algo que se puso en la mesa y que lo puso sin censura en una de las mañaneras. Le está dando seguimiento, está haciendo caso el presidente de estos puestos faraónicos que realmente no dejaban nada positivo para nuestros migrantes, para nuestros paisanos en Estados Unidos, gente inexperta que realmente no tenía ni pies ni cabeza para estar ahí, solamente eran cuotas partidistas, cuotas para y esos premios de consolación, para que ya no estuvieran chillando y pudieran, como dices tú, mamar del erario. Y sí es cierto, es qué bueno que está cambiando esto, y lo platicábamos ayer, Vicente. Si el gobierno de Andrés Manuel no está haciendo lo que prometió, nosotros tenemos la obligación de ejercer esa presión como medio para que se hagan las cosas. Ahorita nos demuestra que las está haciendo y que retoma algo que nosotros habíamos puesto en la mesa. Yo creo que eso es algo muy importante y que se le tiene que reconocer a este gobierno que sí están haciendo las cosas. Y mi querido Toño, si un medio sabe de estos premios de consolación y de exhibir a esos políticos muchas veces inexpertos para estos puestos, pues es sin censura. Nosotros transmitimos desde Estados Unidos, nosotros hemos estado al pendiente de muchos de estos personajes, algunos hasta oscuros, hay que decirlo, exgobernadores, y hay embajadas como la de Barcelona en España que son groseras por palacios porque se manejan las residencias consulares en Chicago, por ejemplo, que lo hemos mencionado una y otra vez, en donde ni Oprah, mano. Sí, ni Oprah Winfrey viven en la opulencia, y qué bueno que el presidente les recuerda y les dice en su cara: se acabaron estos nombramientos políticos en consulados y embajadas. No, mira, ni Oprah, ni Kanye West, ni ¿cómo se llama Chance the Rapper, ¿no? Todos esos raperos que tienen toda la lana del mundo aquí en Chicago tienen esas residencias tan bonitas como las de los cónsules. Y yo creo que esta, Vicente, Rafa, público consentidor, es una pregunta de lo más legítima, porque ayer el presidente en el informe de gobierno nos los dice a todos. Habla una vez más de esos héroes vivientes llamados paisanos mexicanos inmigrantes que viven aquí en Estados Unidos y que mantienen a la economía de México a flote. Por supuesto que es muy legítimo que llegue alguien a preguntarle: oiga, presidente, ok, ahí tiene usted a esos héroes vivientes, pero no los están tratando muy bien. Al parecer siguen las mismas estructuras del régimen anterior, del priismo. Hay acusaciones graves de corrupción todavía con varios funcionarios. Y hablaba este reportero de el consulado de Douglas, el consulado de Tucson, ahí en Arizona, y también de la cónsul de Houston, Vicente, de Houston, Texas, quien este reportero asegura pues no atiende a la gente, a los mexicanos ahí en Houston, Texas. Fíjate qué contraste, Toñito. Ayer el presidente en el informe hasta solicita un aplauso para esos héroes vivientes que viven en Estados Unidos y que mandan más de 35 mil millones de dólares en remesas. Hoy reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera que sin esas remesas estaría mal nuestra economía, ¿eh? Ojo con ese dato. ¿Sí? Y qué bueno que reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador que sin esas remesas estaría mal la economía de nuestro país, Vicente. Y ojalá que con ese reconocimiento del presidente, Rafa, Toño, amigos, que también permee ese discurso en secretarios de Estado, en cónsules y embajadores, y que al final termine también siendo un tema que entiendan todos los mexicanos y mexicanas que no llegan todavía a dimensionar la importancia de esos mexicanos que se fueron, porque hay un sentimiento ahí de se fueron y son los traidores. Nosotros nos quedamos a ponerle pecho a las balas, literal. Pero la realidad es que mucho aportan, tan así que lo manifiesta el presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez. Y platicaba yo con un amigo, seguramente recordarás la conversación de anoche, un amigo que tú conoces, Toño, un incansable defensor del tema migrante, nuestro amigo Jorge Metey, sí. Y me decía,
Yo no voté necesariamente por Andrés Manuel López Obrador, pero me erizó la piel y de aquí en adelante tiene todo mi compromiso. Ojalá que hubiera más personas con esa conciencia. Tiene todo mi compromiso para que le vaya bien en este gobierno. Es la primera vez que un presidente reconoce de tal manera a los migrantes, sin simulación, sin hipocresías. Y eso de pedir un aplauso, el presidente pedir un aplauso por los migrantes en su informe de gobierno, manda un mensaje poderosísimo. Y lo comparto aquí porque seguramente es relevante, mi querido Toño, que así lo entienda también el mexicano de a pie. No, y definitivamente es lo que yo le pido al mexicano, a la mexicana de a pie, al público consentidor, que entiendan que no se fueron porque quisieron los paisanos mexicanos, ni que se le están pasando de re bien, porque parece eso, ¿no? Ay, pues estás en un país de primer mundo, te la estás pasando re bien. No, aquí se enfrentan al peor de los racismos, a discriminación, a servicios de salud terribles porque son carísimos y obviamente no se pueden costear de ninguna forma. Se enfrentan a condiciones terribles también, por ejemplo en Wisconsin, en las lecherías cuando llegamos a menos 30 grados centígrados o Fahrenheit, es horrible, tienen que ir a trabajar a las lecherías y etcétera. Y se enfrentan también a la soledad, dejan a su familia, dejan a sus papás, a sus hermanos, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, y se vienen ellos solos para acá. Imagínese usted, somos seres humanos, corre sangre por nuestras venas. Cuando nos pasa algo, si de pronto nos entristecemos por algo, por muy machos que seamos, pues buscamos estar con la compañía de los amigos, de los papás, de los hermanos, apoyarnos en la familia. Aquí estamos solos. Así es. Qué fuerte lo que acabas de mencionar, Toño. ¿Algo más, Rafa? Y hay que decirlo, Vicente, es un proceso. A ver, recuerden, en el 94, crisis económica. ¿Cuántos mexicanos se tuvieron que ir a Estados Unidos por esa crisis económica que hizo Carlos Salinas de Gortari, que nos dejó y heredó? Y muchos mexicanos se tuvieron que ir allá por necesidad, por falta de empleo, por falta de oportunidad, por falta de todo, porque eso fue lo que pasó en esa década. Y muchos mexicanos se fueron para allá. Estos mexicanos que, repito, son héroes vivientes, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, han aportado durante décadas divisas que han ayudado a millones de familias para hacer incluso sus propios negocios chiquitos, que vender tamales, lo que sea, pero están aportando mucho más esos héroes vivientes que los mismos pinches funcionarios que tenemos viviendo aquí en México, por ejemplo, ¿no? Y quiero mencionar otra cosa, así como muchos mexicanos tuvieron que salir a Estados Unidos, fueron sentenciados por esa crisis económica a la que tú te refieres, otros tantos miles, si no es que millones, tuvieron que salir huyendo, y creo que nadie puede juzgarlos por buscar proteger a sus familias, luego de que Felipe Calderón lanzara la guerra contra el narco y se desatara la violencia en diferentes estados. Muchas familias buscaron o encontraron en el norte ese remanso de paz que no encontraban en sus pueblos. Muchos salieron amenazados de muerte, otros salieron literalmente huyendo como si fueran delincuentes y lo único que hacían era proteger a sus familias. Espero que lo aquilate, lo valore y lo entienda la gente que nos está viendo y escuchando en Sin Censura. Y tan es así que el presidente Andrés